Hola amigos, me ha llegado un tremendo artículo para ustedes, así que hoy día titulamos ¿Vasallaje o pérdida de identidad? ¿Fue la socialdemocracia de Chile permeada, rota y capturada por la ruda máquina política de un partido marxista-leninista, ultra ortodoxo y conservador como es el Partido Comunista Chileno? Analicemos punto por punto. A. La coyuntura crítica del sector de izquierda socialdemócrata. En nuestro país, solo 3 partidos políticos pertenecen a la Red Internacional Socialdemócrata, con un centenar de partidos miembros, el ente que en el mundo les da su identidad y los coordina. El PPD, el Partido Socialista y el Partido Radical, los 3 viven hoy una grave crisis existencial, por segunda vez consecutiva, facilitada por no advertir el riesgo ni haberse articulado entre sí, previendo la amenaza de la corrupción desde el marxismo totalitario duro. Como siempre se observó en política desde que los rusos bolcheviques de Lenin dirigieron a los torpes mencheviques. Al negarse a sí mismo una entidad propia y mezclarse en una elección primaria presidencial reciente al Partido Comunista y el Frente Amplio, este colectivo socialdemócrata, que con la democracia cristiana formó la exitosa concertación y gobernó con los presidentes Selwyn Frey, Ruiz Tagle y Lagos, otra vez dejó su muy cara vocación, su visión y voluntad de ser la mejor alternativa democrática de la izquierda, al mezclar y hacer alianza con el Partido Comunista Marxista-Leninista a instancias y empuje de Bachelet 2.0. Este sector pulverizó su ADN libre de pensar. Se tropezó, se drenó, implosionó, se desdibujó y vació su médula doctrinaria. Ocurrió luego que la socialdemocracia perdió protagonismo al ser desafiada por la generación universitaria de sus hijos rebeldes y ultras, negacionistas de sus grandes avances, desconocedores de sus méritos, desafiantes e illuminatis, decididos a reemplazarlos en el poder y ocurrió el más letal tiro de ruleta rusa. No solo les coparon su espacio político, sino que fueron capaces de ahogarlos, callarlos y peor aún, subordinarlos. Fue el Frente Amplio quien con el ortodoxo marxista Partido Comunista definieron la candidatura presidencial en el 2021, dando codo y empujón fuera a los gurús socialdemócratas que sin estadista de reemplazo vieron arder en la pira a don Ricardo Froilán. Hoy, después de servir con bien mandada docilidad al núcleo del poder del Frente Amplio más al Partido Comunista, a más de servir de saco de arena y flotador para un gobierno por años mal calificado por 2/3 de la población, de nuevo han quedado al margen, cual yanaconas y muy disminuidos adláteres, acompañantes de un apoyo utilitario, pero en una situación ahora peor. Esta vez fueron atricionados junto al Partido Liberal, el Frente Regionalista Verde Social y otras fuerzas, por el experto profesional de la revolución, el Partido Comunista, que, de paso, se tragó al Nobel electorado del Frente Amplio, dinamitando a la dupla Boric-Winter con un 9% de apoyo interno, y ante la orfandad de contorno de identidad, puso a la nominada socialdemócrata PPD Carolina Toá en un placé de 28%, dado que sus eventuales votantes poco sabían y aún nada sospechan de cuál es su eje, ámbito, motor y definición alternativa no autoritaria, y en que mejor se diferencian, todo en una primaria oficial que ocupó al 10% del padrón de votos efectivos, los que se ejercen no nominales. Esto es casi el 3% del universo completo. En ese mismo acto, los ortodoxos comunistas marxistas-leninistas del Partido Comunista lograron más del doble de esa cifra. Explicable porque sus miembros van a marcar en las urnas en forma disciplinada y a los votos que ya logró Jadwe en el 2021 sumaron 1/4 de la masa electoral del Frente Amplio, cuyo candidato captó solo otro 1/4 de votos, según registran los resultados del Frente Amplio en las municipales del año 2021 en cuanto a concejales. Así las cosas hoy, los 3 partidos socialdemócratas chilenos, admiradores del sueco Olof Palme, de los socialistas alemanes, de los laboristas noruegos e ingleses y del Partido Socialista Obrero Español de antes, ese del impoluto líder Felipe González, todos no marxistas y sí reformistas, esos tercios progresistas ex concertación están maniatados y mudos, casados y en el cepo de apoyar a una ideología, historia, organización y candidata del más que anacrónico Partido Comunista,
siempre fiel al ideario del cadáver de quien hace 101 años yace en la Plaza Roja de Moscú, el momificado Lenin. Su ícono revolucionario, el mismo Partido Comunista Local que esa asociación confesa bajo esa doctrina, poseedora de un récord registrado, fue un estricto seguidor y defensor del abusador Partido Comunista de la ex República de Unión Socialista Soviéticas y de Stalin. El torvo criminal y dictador georgiano también fueron súbditos del sesentero castrismo dictatorial y de los abusivos capos comunistas de la República Democrática Alemania Oriental y son aliados hoy de los mafiosos y fraudulentos chavistas venezolanos Cabello, Maduro y Rodríguez. B. La ya tradicional, sabida y fría maniobra comunista de presionar, capturar, usar, quebrar y desechar a otros grupos amateur de izquierda siempre se repite. Siguiendo la doctrina de Marx de mediados de los años 1800, en enero del 2025 el Partido Comunista de Chile ha vuelto a ratificar firme y públicamente su credo y prácticas marxistas-leninistas, con todos sus fieles militantes que juran a muerte ir hacia su fin explícito, tomar el poder para la clase obrera, de la cual se autodenominan su única vanguardia bajo su axioma de control total del Estado por su partido único, que es su propia interpretación para la que llaman dictadura del proletariado, que en su dogma es el poder total en manos de la dirigencia del Partido Comunista. Para ello es deber usar todo método, incluida la violencia armada revolucionaria, según cita textual de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que es el fundamento nuclear del ideario del Partido Comunista chileno. En este cometido, los partidos comunistas, a veces con otro nombre, al controlar el poder siempre, sin excepción, eliminan a todos los demás partidos políticos, sean aliados de la izquierda, centro-derecha o de derecha, con diversas justificaciones y peores acusaciones. Así lo hizo Lenin y todos los demás jerarcas de la ex Unión Soviética por 7 décadas, hasta Gorbachev. Lo hizo Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam, Kim Il-sung en Norcorea, Ocha en Albania, Castro en Cuba y Ortega en Nicaragua. Y así todos sus sucesores y su partido comunista satélites menores. Este es el credo oficial y la práctica comunista, que el Partido Comunista de Chile mucho valora, defiende y predica como su doctrina a sus reclutas y miembros, en especial a jóvenes de las juventudes comunistas, a las cuales se puede entrar a los 14 años, el semillero de sus fieles y bien adiestrados dirigentes futuros, ya sean varones o damas. C. En Occidente, la gama de la socialdemocracia asume personalidad, rivaliza y reduce al comunismo como idea fuerza más antigua y rival del marxismo-leninismo. Surgió en Europa una izquierda progresista abierta, no dictatorial ni totalitaria, una filosofía política conocida como socialdemocracia, que devino poderosa en el primer mundo. Su prudente y equilibrada construcción ideológica emergió gracias a otro judío alemán, nacido 32 años después de Karl Marx, el socialista renovado Eduard Bernstein. De joven, Bernstein abrazó el marxismo-leninismo como un comunista ortodoxo, pero después de cierto tiempo no soportó más la fría amputación a la libertad de pensar, crear y hacer, ni su dogma y dirigismo iluminista utópico que justificaba la opresión y la intolerancia marxista. Converso de ese credo totalitario, Bernstein evolucionó hacia el reformismo gradual, en especial cuando se exilió en Londres a sus 37 años e interactuó en forma crítica con el comunista Engels, quien vivía y actuaba también en esa ciudad, con quien trabó una dual amistad con durísima disidencia intelectual durante 7 años. Como era previsible, desde 1899 Bernstein fue víctima de una feroz anatema y desprecio por los comunistas ortodoxos. Lenin lo combatió y llamó un sucio traidor revisionista. En efecto, Bernstein revisó todas y cada una de las premisas de Marx y Lenin, concluyendo que son falsas y equívocas, pues distorsionan la tesis dialéctica del filósofo alemán Engels. Bernstein rechazó tanto la revolución violenta como el mesianismo comunista, rígido a más de utópico. Estimó falsa la teoría marxista del valor trabajo y la supuestamente inevitable y progresiva agudización del conflicto entre el capital y el trabajo, esencial en Marx al construirse un emergente capital social y difuminarse las capas por movilidad social con educación y un mejoramiento integral del nivel de vida de los trabajadores, que pronto se hizo evidente y valorado en Europa.
Bernstein supo también refutar la elaboración del erróneo concepto lineal de la lucha de clases, como la mecánica simplista de la economía como eje y motor de la historia, y combatió la dictadura de un partido único, que es dogma del Partido Comunista. En cambio, favoreció un progresismo gradual no revolucionario, amplio, humanista y libre, en una democracia multipartidista con avances sociales concretos hacia el pueblo, sin monopolio intelectual ni sindical, ni policía política asociada a la cancelación, la censura y persecución. En 1899, Eduard Bernstein publicó en alemán su principal obra, Los presupuestos del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, donde convocó a los países a un cambio virtuoso hacia formas de socialdemocracia sobre las siguientes ideas bases, que luego fueron profundizadas por sus seguidores. Primero, promover la equidad y la justicia social en libertad y democracia, mediante políticas de Estado efectivas que otorguen seguridad social y servicios sociales de salud, educación, cuidado infantil y de grupos vulnerables. Luego, asegurar todos los derechos humanos a la población. A renglón seguido, desarrollar una economía mixta dentro de un sistema capitalista y social de mercado. Además, gestionar la competencia sin distorsión donde sea posible y conveniente, haciendo planificación central allí donde es más beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Y por último, cuidar los recursos naturales y el ambiente. En el curso de la socialdemocracia post-Segunda Guerra Mundial hasta hoy, el Partido Socialista Alemán marxista a lo Lenin hizo autocrítica y abandonó ese credo e instrumento ideológico en los años de la década del 50, transformando todo su ideario y accionar en ser líder socialdemócrata. Esta misma definición evolutiva siguieron con igual decisión 2/3 de todos los partidos excomunistas ortodoxos y partidos socialistas antes definidos como marxistas. En Europa, lo cual ya fue tendencia desde la caída del muro de Berlín, seguido del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su Partido Comunista, con derrumbe de sus partidos y estados comunistas satélites hace ya unos 35 años. El marxismo-leninismo como el nazismo no pueden actuar por ley en Alemania, tampoco en Indonesia, en Irán, en Georgia y en los 3 países bálticos, entre otros, y ni siquiera existe desde el 2015 en el inmenso Kazajistán, ex Unión Soviética también, ni en la feroz ex ultracomunista Albania, donde murió y desapareció de escena. En Ucrania, el Partido Comunista se prohibió en mayo del año 2015 por impulsar separatismos prorrusos, pasando a ser ilegales sus símbolos, nombres, impuestos, candidatos y monumentos. Los partidos comunistas solo tienen una exigua presencia marginal, sin llegar a una votación mínima que les permita elegir miembros del Congreso, en aquellos estados europeos donde antes instalaron sus duras dictaduras y llevaron a la miseria a esos pueblos, bajo variantes de tiranías despóticas y corruptas. El caso de los países balcánicos sirve para ilustrar. La Yugoslavia comunista del líder Josip Broz, a quien llamaban Tito, se desmembró por conflictos armados entre 1991 al 2001, dividiéndose en Croacia, Eslovenia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. Las 2 primeras naciones son hoy democracias plenas y miembros de la Unión Europea y la OTAN. Las otras postulan hacerlo, como desea postular también Georgia, pero siguen a la espera por la alta corrupción heredada del régimen comunista y por el crimen organizado. Georgia, estado del Cáucaso, fue cuna del dictador comunista marxista-leninista de la ex Unión Soviética, Stalin, líder muy admirado públicamente por el Partido Comunista Chileno, aunque fue un asesino de todos los demás comisarios, sus camaradas y a la vez rivales en los varios gabinetes de Lenin. Stalin se crió en un seminario cristiano ortodoxo, pero eso no evitó que sea el gran responsable de más de 40 millones de muertos por la suma de trabajos forzados en Siberia, purgas, gulags, guerras y persecuciones, además del genocidio de 4 millones de ucranianos mediante hambruna, el llamado Holodomor, del bienio 1932 y 1933, y de su propio paupérrimo y abusado campesinado, opuesto a la colectivización de sus tierras, que el Partido Comunista falsamente les prometió en propiedad, engaño fatal que hizo fracasar a los soviets agrícolas en la Unión Soviética. Un caso más dramático aún lo constituye el Partido Comunista de Italia, fundado en 1921 por Antonio Gramsci. Después de morir en 1937,
lo lideró Togliatti y fue importante entre el 44 y los 60, pero en los 70 hizo crisis ante el éxito de la democracia. Junto al Partido Comunista de Francia y España, el Partido Comunista de Italia abjuró del marxismo-leninismo y adoptó el eurocomunismo, un eufemismo para ir hacia la socialdemocracia, proceso en el que tuvo una segunda crisis en la segunda mitad de los 80. Ya caído el arcaico comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental, el Partido Comunista Italiano de Gramsci se disolvió y parte de los suyos decidió militar y fundar el Partido Democrático, definido ya como ente socialdemócrata. Aún no rendidos, un remanente pequeño de militantes Partido Comunista en 1991 trató de resucitar un partido de la refundación comunista, aún duro marxista, leninista, ortodoxo como el Partido Comunista chileno. La agonía roja terminó en Italia en las últimas elecciones del 25 de septiembre del año 2022, donde el Partido de la Refundación Comunista obtuvo ningún diputado a la Cámara de 400 miembros y ningún senador al Senado de 200 escaños. La socialdemocracia fue la segunda coalición de Italia, tras la derecha que gobierna con Giorgia Meloni. En resumen, después del colapso de la Unión Soviética, los partidos comunistas ortodoxos, tal como se le reconoce mundialmente al Partido Comunista chileno, han colapsado en países otrora marxistas-leninistas, fracasados en libertad, en lo social, en lo político y en bienestar, por bancarrota en su devenir económico y con un inmenso costo humano a pagar por ese experimento dictatorial, opresor y fanático, que solo creó una nueva casta privilegiada dominante con los jerarcas del Partido Comunista y sus redes de favorecidos dentro de su abusadora nomenclatura. Así hay prueba. Ocurrió en Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Hungría, Rumania, ex-Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental, ex-Yugoslavia, Albania, Moldavia, Ucrania, Azerbaiyán y Georgia. En Rusia, el Partido Comunista subsiste en grupos etarios mayores de 55 años, que añoran ser mantenidos por el Estado y rondan el 9% del electorado, sin más aliados. Entonces, con lo visto y sufrido en un siglo, Bernstein probó, ya no con argumentos, sino por el proceso histórico y la evidencia vivida bajo el material comunismo, que la socialdemocracia es superior al comunismo. El capitalismo mixto y de Estado de China y Vietnam, apoyados en el mercado global que construyeron las democracias que el comunismo ortodoxo llama burguesas, han permitido el desarrollo, a veces vertiginoso, de países laboriosos. De ellos son ejemplos Noruega, Suecia, Islandia, Singapur, Alemania, Japón, Sudcorea y Suiza, los que han probado que dentro del capitalismo hay opción de mejor vida y no es el demonio que Marx y Engels imaginaron, ya que, como está bien demostrado, se puede encauzar, combinar y optimizar, enriquecer y compatibilizar con ciencia y tecnología y regular, además con prudencia. Concentrémonos en el caso de Chile. En el contexto nacional antedocumentado bien se replica en el Parlamento Europeo de los 27 países que la forman y quien desee puede revisarlo. Ante esa realidad, la situación chilena a agosto del 2025 es muy anómala y contradictoria. Primero, la prestigiada y exitosa socialdemocracia europea, segunda fuerza política de la Unión y absoluto rival del Partido Comunista, no es imitada en Chile por una colonización ideológica y falta de liderazgos. Segundo, la democracia cristiana, aliada en su cuna alemana con la centro-derecha, se hunde desde hace años, dividida por el Partido Comunista. Tercero, el marxista-leninista ortodoxo Partido Comunista chileno, con todos sus símiles fracasados en toda Europa occidental y central, más Rusia, oculta ese sino de masivo rechazo y se surte de reclutar adolescentes sin educación cívica y hoy de jóvenes boricistas del Frente Amplio sin cultura política global, más la pobre pesca de arrastre tras una careta de centroizquierda que nadie osaría comprarle en el primer mundo. Cuarto, la mayoría social y electoral de 2/3 de la oposición que hace su pivot en la centro derecha y derecha está dividida por políticos de escasa visión, egos y malas prácticas, con una ciudadanía harta e indignada por sus recriminaciones cruzadas, que socavan el respeto hacia esas dirigencias. Quinto, el muy verboso y de escasas nueces gobierno de Boric no es desafiado y confrontado en su incompetencia por la oposición.
a pesar de su intención obvia de profundizar su peor continuismo con una candidata comunista, adiestrada desde su adolescencia, aunque carece de éxitos y fracasó al gestionar toda área, por más agobiante y prioritaria que ésta se sufra por la vigil masa ciudadana. Vamos con el epílogo. Como un observador del proceso de cracking y licuación del disminuido y dividido sector socialdemócrata chileno, me pregunto si este existió realmente y si tuvo médula política o si tal vez es actor con complejo anticapitalista, paracomunista, que padece un grave déficit identitario crónico. Tal vez la respuesta surja con nuevos liderazgos, si el Partido Comunista es derrotado como mascarón del Partido Comunista y del Frente Amplio en elecciones próximas, esas que la aliquebrada socialdemocracia no se atrevió a enfrentar con identidad propia, la que siempre se basará en la coherencia y en la consistencia, junto a un valor insustituible en lo que es la oferta política, el atreverse a hacer, decir, hacer y parecer, muy diferente de otros, en este caso el Partido Comunista, la ruina de arqueología política pétrea al oeste de los viejos Urales. Así, la centroizquierda se debate entre rumiar el vasallaje o asumir su identidad perdida. Soy Freddy Blanc en un nuevo programa para los canales Mente Patriota, No Somos Radio, Patriotas Furiosos y Fuerza Pyme Magallanes.